Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener en CNN Prime al presidente de la UDI, al diputado además de esa colectividad, evidentemente, Guillermo Ramírez. Así es que no se lo pierdan porque hay muchísimos temas en el debate y también la respuesta a lo que dijo en la mañana en CNN Chile Radio José Antonio Kast, la disputa al interior de este sector de la oposición respecto, por ejemplo, de la gobernación de los lagos, entre otros temas del presupuesto. En fin, mucho más. Vamos de inmediato con los titulares. La exalcaldesa Katy Barriga, imputada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, de hecho formalizada por aquello, pasó su primera jornada en prisión preventiva. Hasta la cárcel de San Miguel llegó su marido, el diputado Joaquín Lavín, quien se enroló para visitarla, de hecho, el viernes. Posteriormente arribó el abogado de la ex jefa comunal, quien volvió a cuestionar la aplicación de la cautelar más gravosa. La Moneda cuestionó la indicación que obliga al presidente, sus ministros y subsecretarios a realizarse un test de droga. Puntualmente criticaron que la idea surgida de la UDI haya sido incluida en la ley de presupuesto. Pese a que el titular de Hacienda hizo reserva de constitucionalidad en la Cámara Baja, algunos secretarios de Estado indicaron que si se aprueba, van a cumplir con la normativa. La Fiscalía Oriente realiza diligencias para aclarar el asesinato de un joven de 26 años en plena vía pública en Providencia. Aunque se maneja la hipótesis del robo frustrado de un vehículo, el ente persecutor busca descartar otras motivaciones. Al respecto, el presidente Boric dijo que, comillas, esta madrugada fue difícil en materia de seguridad, mientras que la alcaldesa Matei agregó que Providencia, comillas, no es una comuna de crímenes. Y en temas internacionales, atención, porque el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido en la Casa Blanca por el actual mandatario Joe Biden en un acto para simbolizar el traspaso pacífico del poder. Biden le dio la bienvenida a su sucesor y llamó a que la transición sea fluida. El republicano agradeció el gesto y dijo que el traspaso va a ser tan suave como sea posible, además de nombramientos claves. Si los quieren conocer, quédense con nosotros. Todo esto y mucho más. Aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que un joven murió tras ser baleado en un robo frustrado en la comuna de Providencia. El hecho ocurrió en un sector ampliamente transitado y afuera de un local de comida rápida que funcionaba a las 24 horas. Con este hecho fueron 4 los homicidios ocurridos la madrugada de este miércoles, algo que fue evidentemente condenado por el presidente Gabriel Boric. Pablo Figueroa nos cuenta. Eran pasadas las 3 de la mañana de este miércoles en la avenida Ricardo Lyon entre Providencia y Nueva Providencia, un lugar concurrido debido a que ahí hay un local de comida rápida que opera las 24 horas. Hasta que llegó una pareja y estacionó para comprar en el local de McDonald's ubicado en el lugar. Cuando regresaron al auto, fueron abordados por delincuentes quienes intentaron robar el automóvil. Las cámaras municipales captaron todo. Dos ciudadanos, mientras realizaban compra al interior de un local comercial que se encuentra en las inmediaciones de Avenida Providencia con Ricardo Lyon, al momento en que salen de este local comercial y suben a un vehículo particular, son abordados por alrededor de 3 sujetos premonidos de armas de fuego, los cuales intimidan a estas personas para sustraerles su vehículo. Finalmente, el hombre de 26 años que se resistió al delito y que forcejeó con los delincuentes en ese momento recibió un disparo. Masculino, alrededor de unos 25 años, impacto balístico por la espalda, proyectil, solo entrada sin salida. El hombre de las víctimas, que lamentablemente resulta fallecido, realiza un forcejeo con estos antisociales recibiendo un impacto balístico en su espalda. A raíz de esta situación, los antisociales se dan a la fuga del lugar en dirección desconocida. Durante horas de la madrugada, personal de Carabineros recibió una denuncia toda vez de que una persona se encontraba fallecida en la vía pública, específicamente en la intersección de Lyon con Avenida Providencia. Es en ese contexto que la Fiscalía toma noticia de este ilícito, constituyéndose en el lugar personal de la Fiscalía de Flagrancia, quienes instruyen a través de OS9 y la BOCAR la realización de las primeras diligencias. La primera hipótesis con la que se está trabajando es que sujetos de momento desconocidos habrían intentado sustraer un vehículo a través del mecanismo de robo con intimidación. Sin embargo, de momento existen otras diligencias que se están realizando para descartar o establecer la posibilidad de otras hipótesis. Muy buen amigo. Todas las personas que puedan recordarlo pueden decir que es muy buena persona, siempre con el don de ayudar. Estaban diciendo por ahí que era ajuste de cuenta, que lo estaban esperando afuera, que las cámaras se vean así de esa manera, pero en verdad es imposible.
se acercaron a ella primero, la agarraron del cuello y donde el auto estaba cerrado todavía, y después se abalanzó directamente, no le dio tiempo de robarlo. Entonces, lo único que atinaron es sacar la cadena, que era como lo más visible y lo más probable que se podía. El homicidio es el cuarto en una madrugada este miércoles, donde también ocurrieron sucesos en la comuna de La Pintana. Esta madrugada fue un día difícil en materia de seguridad. Hubo homicidios que nos violentan y que nos movilizan. Yo invito a que todos nos preguntemos qué es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Señalar que en la noche y en esta madrugada han ocurrido 4 homicidios. En 3 de ellos se encuentran como víctimas ciudadanos extranjeros y en 3 de ellos se han utilizado armas de fuego. El presidente de la República ha establecido como meta a nivel nacional el control del 10% al menos de las armas inscritas. Eso es un trabajo que ha estado desarrollando muy intensamente Carabineros de Chile. Retirar armas de fuego es extremadamente clave para la reducción de los homicidios, porque hay una correlación muy significativa de un determinado tipo de homicidios con el caso de armas. El caso de los homicidios de anoche y este en particular de Providencia esta madrugada, sin perjuicio con un procedimiento de investigación, es muestra de lo mismo. La Municipalidad de Providencia, a través de la cuenta de ex de su alcaldesa, Evelyn Matei, manifestó sus condolencias a los amigos y familias de la víctima, además de anunciar que se presentó una querella contra los presuntos culpables del homicidio. Tratar de desbaratar, disminuir el tránsito de armas de fuego, pero por otra parte también este trabajo de mayor presencia en términos de vigilancia, mayor seguridad y no necesariamente esta seguridad que esté vinculado al trabajo preventivo de las policías, sino que hay que seguir ampliando esta capacidad de respuesta en busca de otros actores para la solución de este problema. Una noche con homicidios, bandas delictuales y asesinatos que quedan a la vista y paciencia de todos, como lo muestran estas cámaras de seguridad. La Cámara de Diputados continúa la discusión en particular de la ley de presupuesto para el próximo año, un debate que no ha estado exento de cuestionamientos por las indicaciones fijadas. Y para conocer todos los antecedentes está en pantalla Francisca Cárdenas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y varias cosas han sucedido en medio de esta tramitación, de la discusión, el debate y también de la votación de las distintas partidas de la Ley de Presupuestos 2025. Durante esta jornada te cuento que fueron más de 7 horas entre el debate y también la votación de la partida de educación, de las distintas indicaciones bastante polémicas, que algunas se rechazaron, otras se aprobaron. Por ejemplo, los SLEP se rechazaron casi en su mayoría por parte de los parlamentarios y con los votos de la oposición. Eso se va a intentar reponer en el Senado una vez que se despache, porque esta semana es al menos todo el debate y la votación hasta total despacho de esta Ley de Presupuestos 2025. Pero han pasado varias cosas, como te decía. Lo primero es que durante esta jornada hubo varias reacciones con respecto a lo que fue una indicación de ayer de demócratas que ingresaron los parlamentarios de esa bancada para dejar en 1.000 pesos el presupuesto, que es de 500 millones de pesos, los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior, diciendo que ellos no iban a aprobar. Ese era el argumento que tenían, una indicación que le diera recursos y gastos reservados a una subsecretaría cuestionada por parte también de lo que ha sido todas estas críticas al gobierno sobre el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. Y recordemos que esto viene de atrás también, de hace varios días, donde el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, señala que se están investigando también los usos de gastos reservados del ex subsecretario Manuel Monsalve. Eso por un lado. Hubo varias reacciones con respecto a eso. Algunos lo calificaron como una mezquindad, como un punto político en el oficialismo, por parte de los parlamentarios de demócratas y también por quienes votaron a favor de esta indicación en la oposición. Pasemos a escuchar entonces esas reacciones. Mire, nosotros hemos aportado mucho en propuestas concretas en materia de seguridad. Y no da lo mismo firmar un cheque en blanco a una subsecretaría que al menos en este gobierno hoy día, mientras esté investigado el ex subsecretario de Interior en materia del uso de los gastos reservados, no estamos dispuestos a darle ese cheque en blanco. Es por eso que de los 500 millones que se disponen,
hemos pedido la rebaja a 1.000 pesos, eso se ha aprobado mayoritariamente en la Cámara, pasa al Senado, y si el Ejecutivo, porque nosotros no queremos afectar... ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Hemos dicho que si no son capaces de clarificar en qué se gastan estos recursos en las comisiones de inteligencia, por cierto, con ciertos protocolos de resguardo, se pueden destinar directamente a materias de seguridad. Rechazan distintas partidas con la finalidad de que en el Senado se aumenten esas partidas. Eso lo hemos hecho en varias oportunidades y es una señal política y es una forma de lograr que el gobierno, cuando suba al Senado, llegue con más recursos para determinadas partidas, en este caso, como usted dice, subsecretaría. Yo creo que sí es importante que haya una transparencia respecto al uso de los recursos públicos. Aquí efectivamente hay gastos reservados en Interior, la subsecretaría del Interior, y esos gastos reservados deben ser escrutados. Son revisados por la Contraloría General de la República y por la Comisión Especial que tenemos aquí en la Cámara, pero es efectivo que en la Comisión no tenemos reales facultades para escrutar esos gastos, ni menos en detalle. Claro, recursos para gastos reservados que se va a intentar reponer por parte del gobierno, Mónica, en el Senado una vez que se despache esta ley de presupuestos 2025, que se va a extender incluso hasta el viernes esta discusión posiblemente, si es que se permite, por ejemplo, que sea el jueves por la madrugada ya la finalización de esta votación, o se puede extender hasta el viernes de esta semana. Después viene toda la discusión en el Senado y ahí se van a intentar reponer al menos estos recursos que el gobierno al menos ha perdido en esta discusión y votación en la sala de la Cámara de Diputados. Te cuento para actualizar un poco qué está sucediendo en este momento. Se están viendo las distintas indicaciones de lo que es la partida de defensa, que también ha sido bastante polémica en los últimos días, criticada. Hubo varios debates también por parte de los parlamentarios y también ya se han aprobado varias partidas entre ayer y hoy, como por ejemplo el presupuesto para la Presidencia de la República, para la Contraloría de la República, para el Poder Judicial también, para el Ministerio del Interior, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, para el Ministerio de Hacienda, de Economía, y todo el día hoy se utilizó al menos el tiempo para lo que es educación. Ahí pasaron varias cosas también, pero primero hablar sobre lo que es defensa, que se está debatiendo en este momento por parte de los parlamentarios. Recordemos que han sido criticadas y valoradas en la oposición, por otro lado, los dichos del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, que dice que al menos el financiamiento para lo que son los soldados solo alcanza un 23% de los soldados, y que eso no daría, digamos, la oportunidad de tener un ejército 100% operativo. Eso se ha hablado por parte de los parlamentarios durante esta jornada, cuánto va a ser el presupuesto para los conscriptos, por ejemplo. Ayer habló la ministra de Defensa, Maya Fernández, ha estado durante esta jornada también muy pendiente a lo que es el presupuesto de defensa, y también aclarando un poco esta diferenciación entre las tropas, entre los soldados también, en los distintos conceptos también en el ejército y en qué se van a utilizar esos recursos. Ella dice que se van a ejecutar principalmente en mejorar su calidad de vida más allá de la cantidad, y para incentivar también obviamente la cantidad de soldados que lleguen al ejército. Escuchemos entonces parte de algunas reacciones en torno a la partida y al presupuesto para defensa. A mí no me gusta generar controversia cuando estamos en medio de una tramitación legislativa, más aún cuando todavía hay pasos que van a permitir, a mi entender, que los recursos rechazados sean finalmente ratificados por el Congreso Nacional. Así que la razón por la cual tal o cual sector decidió dar una señal política, bueno, tendrá que cada sector explicar las razones al respecto. Bueno, la ministra de Defensa ha sido bastante clara al respecto, y si uno analiza lo que son los presupuestos, los recursos comprometidos con el gasto de ese recurso, no ha habido déficit. Déficit ocurriría si es que los recursos que se aprueban son insuficientes para financiar un determinado ítem o punto específico del presupuesto que existe en defensa, y eso no ha acontecido. Nuestro ejército requiere de mayor esfuerzos económicos, de poner mayores incentivos para que nuestros jóvenes quieran hacer la conscripción, para que tengamos soldados profesionales, pero no hemos sido escuchados. No hay caso con eso. Más allá de, en este caso, la ministra de Defensa, hablar sobre el mensajero, sobre si lo hizo mal, si lo hizo bien, si entregó una información que era reservada o no, que a todas luces lo único que hizo fue repetir una información que había sido entregada en una sesión pública de comisión mixta por un funcionario de este gobierno. Yo lo que le pido a la ministra de Defensa es que vayamos al fondo, al mensaje. El Ministerio, y particularmente el Ejército, requiere de más financiamiento. Con lo que tenemos no es suficiente.
Claro, y porque la visión también que se tiene en el Palacio de la Moneda, al menos lo han dicho así algunos ministros, es que ha disminuido también el incentivo para los jóvenes, el interés de poder ingresar al ejército desde el estallido social, desde también el caso Putre con conscripto Franco Vargas, y lo que ha dicho la ministra de Defensa también es que se habla de conscriptos y tropas, se produce una confusión, dice ella, y que la tropa profesional representa solamente el 4% del ejército y que se busca incentivar por parte del gobierno al ejecutar estos recursos el próximo año durante el 2025. Pero como te decía, Mónica, han pasado otras cosas también en materia de educación bastante criticadas por parte del oficialismo, sobre todo por parte de los parlamentarios de la Comisión de Educación, que fueron parte de este largo debate que duró más de 7 horas. Durante toda esta jornada se aprobó una indicación que dice que durante el próximo año se va a suspender la aplicación del sistema de admisión escolar SAE, que a pesar de haber sido declarada inadmisible, se aprobó y que finalmente se va a intentar también cambiar eso en lo que va a ser la discusión en el Senado. Y la otra cosa también que ha sido bastante criticada y que se aprobó es una indicación que señala que los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas violentas graves, tales como agresiones de carácter sexual, también uso o porte y posesión o tenencia de armas, eso ellos no van a poder finalmente postular a lo que es la gratuidad. Así que eso fue aprobado durante esta jornada por parte de los parlamentarios. Se va a buscar revertir obviamente lo que es la discusión en el Senado y lo que va a ser la discusión en el Senado en los próximos días. Pasemos a escuchar entonces parte de las reacciones de algunos parlamentarios de la Comisión de Educación. Se ha hecho costumbre durante estos días y en las últimas discusiones de presupuesto el que se hagan puntos políticos que no tienen nada que ver con la discusión de presupuesto que el Congreso Nacional en materia de educación debiese empujar. El sistema de admisión escolar es el sistema que rige actualmente el ingreso, el acceso de estudiantes a la educación escolar, y si este se suspende para el año 2025, al menos en cómo se plantea en una norma que a todas luces es inconstitucional, naturalmente uno se podría preguntar inmediatamente, bueno, ¿cuál es el sistema que rige? El anterior, que hoy día no es ley, alguno que se proponga que tampoco es ley. Es decir, aquí se intenta hacer un juego político, un punto político con algo que naturalmente es cuestionado por una parte de la población, pero que en lo relativo a la ley de presupuesto no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo la derecha pretende que mejoremos la educación chilena, que le demos una mejor educación a los niños y niñas si rechazan casi en su totalidad el presupuesto para la educación pública? Esto me parece inaceptable. Además, porque el Ministerio de Educación hizo un esfuerzo precisamente para ofrecer partidas que se hicieran cargo de los problemas de los servicios locales de educación, con 190.000 millones de pesos para la infraestructura, con 65.000 millones de pesos para mejorar la gestión y 5.000 millones de pesos para un plan de bienestar socioemocional y de educación integral. Entonces, precisamente aquí creo que no se entiende, por cierto, sería mejor tener más presupuesto, pero no se entiende esta actitud obstruccionista y de rechazarlo todo, porque en el fondo lo que estamos haciendo es dejar sin recursos a los niños y niñas de nuestro país. Claro, hay varias indicaciones que fueron aprobadas, otras rechazadas, pero las que fueron casi en su mayoría rechazadas, Mónica, son las de los servicios locales de educación, que fueron casi todas rechazadas por parte de parlamentarios de la oposición, también los SLEP. Y solamente el de Iquique fue el que se aprobó por parte de los parlamentarios. Eso también se va a intentar reponer, por supuesto, en la discusión en el Senado. Y comentarte que también con respecto al sistema de admisión escolar 2025, el Ministerio de Educación emitió un comunicado también y el ministro de Educación también dio algunas declaraciones con respecto a esto y cómo se va a intentar reponer también por parte del Palacio de la Moneda. Escuchemos lo que dijo. Como Ministerio de Educación queremos informar a las comunidades educativas que esta votación no suspende ni pone en riesgo el proceso que hoy está en curso para la admisión escolar 2025, en ninguno de sus periodos. Queremos transmitir tranquilidad a las y los apoderados que ya cuentan con un cupo asignado y reafirmar que el proceso continuará su curso en los plazos establecidos, ya sea para el periodo complementario de postulación, así como también el proceso de matrícula. Esperamos que la discusión del presupuesto de la Nación para el año 2025 vuelva a poner por delante las verdaderas urgencias del sistema educativo y permita que sus procesos regulares continúen funcionando. Claro, un largo debate en distintas materias, defensa, seguridad y también lo que es educación. Mañana se espera que sea salud, así que nos quedamos atentos, por supuesto, a este largo debate. Todavía están solamente, Mónica, en el debate de la partida de defensa. Todavía no empiezan a votar las distintas indicaciones, así que es probable que estemos hasta muy tarde acá en el Congreso Nacional y hasta el viernes incluso.
Claro que sí. Ánimo, Francisca, con ese largo proceso, porque es tan importante seguirlo palmo a palmo, minuto a minuto, porque ahí se decide en qué se ponen los recursos de todos los chilenos y chilenas, cuáles son las prioridades finalmente como país. Muchísimas gracias y de eso y más vamos a conversar con el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. Pausa y regresamos a CNN Prime justamente con el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Y en una agitada jornada legislativa vamos a tomar contacto y conversar con el diputado y presidente de la UDI, y lo ven en pantalla desde el Congreso Nacional, diputado Guillermo Ramírez. Diputado, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. Gracias a ti. Quisiera preguntarle primero en términos generales, ¿qué le pareció o cómo calificaría el presupuesto presentado por el Ejecutivo más allá de la discusión posterior que se hace? Mira, el presupuesto cuando se presentó bajo ciertos supuestos de ingreso. Es decir, que el fisco iba a lograr recaudar una cierta cantidad de dinero que nosotros desde el principio consideramos que era demasiado alto y que con esa estimación lo que iba a ocurrir al final del año era que si gastábamos esa cantidad de plata, el país iba a endeudar aún más durante el año 2025. Durante la tramitación del proyecto vinieron malas noticias, el IMASEC del 0%, claro, la inflación del 1%, con lo cual se empezó a confirmar la sospecha que teníamos nosotros de que el próximo año la recaudación iba a ser distinta que la que estaba proponiendo el gobierno. Y por eso en la tramitación del proyecto probablemente el centro de la discusión ha estado en el nivel de gasto. Y creo que se llegó a un buen acuerdo en la comisión mixta, que básicamente lo que hace el gobierno es reducir de manera significativa el presupuesto, ajustándose a la realidad de Chile, que la verdad es que hoy día no tenemos la plata que teníamos en otros años, y por lo tanto eso va a permitir que el Estado de Chile no se endeude o se endeude una cantidad menor de la que lo hubiésemos endeudado si hubiésemos mantenido el presupuesto tal como lo presentó el gobierno. Y esto es importante, Mónica, porque al final cada vez que nos endeudamos significa que en los años que vienen más parte del presupuesto se destina a pagar la deuda y a pagar intereses, y menos de esa plata se dedica a salud, educación, seguridad, etcétera. Por eso hay que ser tan cuidadosos con lo que se gasta y estudiar muy bien los ingresos. Uno de los topes o de las diferencias que ha habido es cuando el comandante en jefe del Ejército dice que no están financiados todos, en el fondo, los soldados que debieran estar financiados, sino solo el 23%. Ayer en CNN Prime, el diputado Sáez, en la línea de lo que dijo la ministra de Defensa, Maya Fernández, sostuvo lo que no tiene financiamiento total es el número estimado de reclutas de tropa, que son un 4% del total de los funcionarios, y la verdad es que no alcanzan a tener la cantidad de funcionarios que ellos pidieron financiar. Entonces mi pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Tiene la razón el comandante en jefe o tiene la razón la ministra de Defensa, que dice que sí están todos los recursos para los que efectivamente entran al ejército en esa condición? A ver, tiene razón el general en cuanto a que, y también el gobierno, en cuanto a que lo que no está enteramente financiado son los conscriptos. Y en ese sentido el general tiene razón. Pero también tiene razón la ministra en cuanto a que el menor número de conscriptos que hoy día tenemos, que deberían ser deberíamos reclutar más de 10.000 al año lo que estamos reclutando hoy día, tiene que ver también con otros fenómenos sociales, Mónica. Por ejemplo, la postulación o el servicio militar se ha reducido dramáticamente por ejemplo, la política de gratuidad universitaria, que hace que muchas veces los jóvenes que antes aspiraban a poder estudiar en la escuela militar, hoy día decían hacerlo en alguna otra institución debido a la gratuidad. Entonces, acá hay un problema que es estructural, que tenemos que resolver, y que vamos a tener que discutir mucho más allá de la ley de presupuesto. Pero como sea, Mónica, creo que es muy importante atender algunas de las cosas que dijo el director general, el comandante en jefe del ejército, en cuanto a que, por ejemplo, para tener un ejército verdaderamente operativo que pueda cumplir con todas las tareas que se le encomiendan, se requieren alrededor de 10.000 hombres más. Entiendo. Y para eso no es solamente un tema de presupuesto, que lo es, también hay un tema de promoción, hay un tema de planificación, en fin,
que va a tener que discutirse Ya. de manera muy seria aquí en las comisiones de defensa del Congreso. Ya, o sea, falta gente, pero los que están entrando, los que alcanzan a entrar, están financiados, lo que le entiendo a usted, que es una postura como intermedia, medio salomónica entre lo que dijeron ambas autoridades. Ahora le pregunto, ¿usted también es crítico como el senador socialista José Miguel Insulza, que ha dicho que hay ausencia de ministros en la discusión presupuestaria? Él exceptúa en todo caso esta crítica a ministros sectoriales como Educación, Salud y algún otro más que se me puede ir. Quiero preguntarle, ¿han estado presentes en la intensidad y cantidad que debieran los ministros? No, de ninguna manera, y es una gran irresponsabilidad. Nosotros estamos en la Cámara de Diputados votando el presupuesto partida por partida desde el día lunes. Hemos revisado ya varias de las partidas, entre ellas, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que ve seguridad, o educación, que es siempre un tema muy largo, y los únicos ministros que han estado presentes en la sala han sido el ministro Marcel y el ministro Elizalde. No hemos visto a ningún otro ministro. Durante la discusión de educación no estaba el ministro de Educación, durante la discusión del Ministerio del Interior no estaba la ministra Toá, y por lo tanto acá solamente nos hemos entendido con Hacienda. Si hemos tenido dudas respecto de las partidas, programas, etcétera, que hemos necesitado que se resuelvan, ha sido el ministro Marcel el que ha tenido que responder, porque los ministros sectoriales no han estado. Y eso, en los 6 años que llevo acá en el Congreso, creo que este es el séptimo presupuesto que me toca a mí discutir. Yo nunca había visto una ausencia de los ministros, ni siquiera los sectoriales, como dice usted. No hemos visto ninguno. En otro ámbito de los temas que se han discutido, ¿tiene sentido disminuir a 1.000 pesos los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior en el contexto del caso Monsalve? Y se lo digo porque ya no está él en el cargo, y porque me imagino que, así como en el pasado, cuando ustedes eran gobierno y entendían que la Subsecretaría requería de gastos reservados, ahora me imagino que se siguen necesitando. O sea, no porque haya habido un hecho que se está investigando más en la justicia, se van a dejar de necesitar los fondos. Entonces la pregunta es si realmente se justifica aquel gesto político. Sin duda que se necesitan los fondos reservados, Mónica. Mira, los chilenos no tienen por qué saber esto, pero en la discusión de presupuesto, nosotros solamente podemos disminuir lo que propone el gobierno, aprobarlo o rechazarlo. ¿Qué significa esto? No podemos aumentar, no podemos cambiar los fondos de un ítem a otro, y por lo tanto la única medida de presión que nosotros tenemos para discutir ciertos temas es rechazando lo que el gobierno propone, y por lo tanto ese rechazo implica que queda con 0 o queda con 1.000 pesos. Hay ejemplos notables en la historia, algunos se van a acordar los chilenos que nos están viendo. Por ejemplo, en el caso del Transantiago, cuando el Transantiago estaba fuera de control en términos de gasto, se bajó el presupuesto para el Transantiago a 1.000 pesos, y en esa discusión finalmente lo que se logró fue el fondo espejo para las regiones. Para regiones, sí, me acuerdo. Eso se logró solamente porque se redujo a 1.000 pesos el presupuesto para el Transantiago. Pero ¿qué va a pasar ahora con lo de la Subsecretaría? Nos quedan 2 semanas de discusión. Y cuando uno rechaza una propuesta del gobierno, lo que le estamos diciendo al gobierno es: volvamos a sentarnos a conversar acerca de los gastos reservados, de cuánto van a ser, cómo se van a gastar, qué controles van a haber, etcétera. Y Diputado, me parece que la situación actual es una discusión que vale la pena. Ya, para entender bien entonces, debo entender que es un gesto simbólico y que ustedes están dispuestos a reponer los gastos para la Subsecretaría a cambio de ciertos controles y discusión del monto de ellos. ¿Es eso? Eso es, ya hemos sido explícitos en eso. El ministro Marcel sabe que de eso estamos hablando. Lo que hemos dicho al momento de rechazar algunas partidas, hemos explicado por qué las estamos rechazando y qué es lo que esperamos obtener. Ahora, estos son conversaciones, a veces uno obtiene todo lo que quiere, a veces uno obtiene un poquito lo que quiere, a veces uno no obtiene nada, pero como todo en la vida. Es importante, como todo en la vida, pero es importante ocupar las herramientas que nos entrega la Constitución. La Constitución, como no nos permite a nosotros proponer los montos, cambiar los montos, aumentar los montos, estamos haciendo uso de las herramientas que la Constitución prevé justamente para poder discutir este tema. ¿Cuál es el sentido profundo de, en esta discusión también, proponer y aprobar un test de drogas para el presidente, para ministros, para subsecretarios? Quisiera preguntarle el sentido profundo y si ese sentido profundo no debiera ser entonces extensivo a casi todas las autoridades del país, y qué sentido tiene en un país donde consumir es legal, lo que no es legal es el consumo concertado o la compra de
básicamente el tráfico y la compra. Entonces tampoco sé bien cómo se puede consumir sin caer en la ilegalidad de finalmente comprarle a otro, pero ya, dejando de lado aquello, y en este contexto, ¿cuál es el sentido profundo y hasta dónde habría que extenderlo? ¿O no es en el fondo la idea de instalar una duda sobre las autoridades a las cuales se les va a pedir ese test? A ver, Mónica, mira, en muchos países del mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, las autoridades políticas y también los funcionarios importantes del Ejecutivo se hacen regularmente el test de droga. Ya. Esto se hace cuando se habla de los políticos, restringámoslo al tema de los políticos en particular, lo que se busca es transparencia. Acá en la Cámara de Diputados nosotros tenemos que hacerlo el test de droga. A mí ya me ha tocado hacérmelo unas 3 veces y se hace con examen de pelo. Si a mí me saliera positiva alguna droga, no pierdo el cargo, no me multan. Simplemente es información pública para que las personas puedan tomar decisiones de manera transparente. Si a alguien no le importa que su parlamentario, por ejemplo, consuma marihuana, está en todo su derecho de votar por esa persona. Pero creemos que los chilenos deben tener derecho a saber si sus representantes consumen o no alguna droga y despejar cualquier duda también respecto a vínculos que pudiesen haber, no estoy diciendo que los haya, Mónica, no estoy haciendo acusaciones, hablemos del futuro, de vínculos que pudiesen haber entre altas autoridades del país y carteles o organizaciones de narcotráfico. Entonces, la razón profunda es poner un dique y generar mayor transparencia. Ahora, nosotros presentamos un proyecto de ley en julio del 2022, es decir, han pasado ya más de 2 años, y ese proyecto está absolutamente parado en el Congreso, y por lo tanto, estas son las oportunidades que nosotros tenemos para poner el tema en la mesa, para tratar de concientizar. Diputado. Y lo que nosotros pretendemos con esto es que, si el gobierno no está dispuesto a aprobar esto en la ley de presupuesto, bueno, saquemos adelante la ley que presentamos hace más de 2 años. En el mundo ideal suyo, desde el punto de vista, yo entiendo que las leyes que proponen no implican pérdida de cargo si es que alguien es consumidor. Entiendo eso, ya, pero hecha esa salvedad, desde su perspectiva ética, normativa o política, ninguna autoridad debiera ser consumidora de drogas, entiendo, ¿no? A mí me interesa cuáles son las señales que nosotros enviamos a los chilenos, Mónica, porque a veces la discusión, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más típico que es el de la marihuana. A veces se toma esa discusión con cierta frivolidad. Se habla mucho del consumo recreacional, de que no hace daño, pero cuando desde la política hablamos en esos términos, estamos enviando señales muy malas. A mí me toca, cuando recorro mi distrito, cuando uno está en lugares más marginales, que se encuentra con mamás que le dicen a los niños, a sus hijos, oye, estudia, saca adelante tu carrera, aléjate de la droga, y están preocupados de que sus niños finalmente estén protegidos, no caigan en la droga, estudien y puedan salir adelante. Por eso, yo le pregunto, entonces, frente a esa mamá que trata de transmitirle esos valores a sus hijos, yo creo que desde la política es muy importante, dar la señal correcta a ese tipo de ayuda que pueda necesitar esa mamá para que sus hijos salgan adelante. Yo trato de pensar como en la señal social. Yo entiendo la señal social, pero mi pregunta es, desde su punto de vista, ¿una autoridad pública no debiera ser consumidora de droga? En el mundo ideal, por supuesto que las autoridades públicas no debieran ser consumidoras de droga. ¿Y ahora, ustedes les exigen aquello a quienes postulan a cargos en la UDI? ¿Pondría usted las manos al fuego porque ningún diputado de la UDI, ni alcalde, ni concejal consume droga? Mira, me haces una pregunta muy contingente a lo que estamos discutiendo al interior de la UDI. Nosotros vamos a proponer a la Comisión Política y al Comité Electoral de la UDI que los parlamentarios o las autoridades que deban hacerse el test de droga y no se lo quieran hacer, no pueden ir a la reelección. Te lo digo porque acá en el Congreso hay un montón de parlamentarios que no se hacen el test, se han negado a hacérselo durante todo este tiempo y simplemente pagan la multa por no habérselo hecho. Claro. Yo no pido acá puros candidatos que jamás hayan probado una droga. Yo entiendo que eso en el mundo ideal sería perfecto, pero yo sí pido transparencia y sí pido que se cumpla con la ley. Y si la ley lo que dice es que los parlamentarios tienen que hacerse el test, el que no se lo haga, aunque pague su multa, no puede ser candidato por la UDI. ¿Y usted pondría las manos al fuego porque ninguna autoridad de la UDI consume droga? Bueno, hasta ahora en el Congreso los parlamentarios de la UDI todos han hecho el examen, ninguno se ha negado y todos han salido negativos.
Ok, de lo que usted puede saber entonces está ahí la información. Quiero llevarlo a otro tema antes que se nos vaya el tiempo que pasa volando. Hoy día en CNN Chile Radio estuvo José Antonio Kast y él dijo que había una hostilidad abierta y manifiesta. No sé si toda la gente sabe en sus casas, pero en la competencia, en la gobernación de Los Lagos se enfrenta un candidato republicano con un candidato o sea, una candidata, Claudia Reyes, de Republicanos, con un candidato, Alejandro Santana, de Chile Vamos, apoyado por Chile Vamos. Y en ese contexto, la presidenta de la UDI en Los Lagos dijo que una dueña de casa, refiriéndose a Claudia Reyes, no podía manejar el tremendo presupuesto. Esto lo sintió y lo manifestó de manera muy molesta José Antonio Kast, diciendo que le parecía una hostilidad abierta, lo que había hecho justamente Andrea Tarciján. Quiero preguntarle cuál es su opinión respecto a estas declaraciones y qué le contesta José Antonio Kast. A ver, las declaraciones de Andrea Tarciján son un error. Yo, por supuesto, que no las comparto. Ella, a las pocas horas de haber vertido esas declaraciones, lo que usted está diciendo de que una dueña de casa, puso dudas si una dueña de casa puede ser gobernadora en una región, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. A las pocas horas de haber vertido esas declaraciones, ella se retractó, pidió perdón y además hizo una declaración pública por escrito diciendo que se había equivocado. Entonces, creo que estamos todos de acuerdo en que esas son declaraciones desafortunadas. Ahora, yo creo que la reacción de un partido político o del candidato afectado tienen que ser proporcionales. Andrea Tarciján es, como usted bien dice, la presidenta en una región de la UDI, pero lamentablemente las más altas autoridades del Partido Republicano respondieron diciendo de que esto era una campaña de descrédito contra su gobernadora. Han salido todos a hablar, la han atacado personas que tienen mucha prensa y muchos medios de manera muy dura. Y creo que, sí, Andrea Tarciján se equivocó, pero creo que al final ese tipo de reacciones de todas estas autoridades que no la han soltado durante 2 días me parece desproporcionado en relación a la falta. Y cuando José Antonio Kast dice que espera que Evelyn Matei salga a hablar públicamente y a criticar lo dicho por Reyes, ¿qué responde usted? ¿Tiene que salir a hablar Evelyn Matei? ¿Lo va a hacer? Pero sí, la persona que hizo las declaraciones se retractó y pidió perdón a las pocas horas. No sé qué más se puede esperar de una persona que se equivoca en una declaración. Yo me he equivocado muchas veces en declaraciones. Las personas que tenemos acceso a los medios como José Antonio Kast sabemos que una vez se comete errores, normalmente, o siempre de manera involuntaria, por supuesto, cuando uno se equivoca tiene que retractarse, tiene que reconocerlo y si hirió a alguien tiene que pedir perdón. ¿Qué más se le puede pedir? Yo le digo solamente que es lo que pide él. O sea, él pide que salga a hablar Evelyn Matei como líder del sector y como futura candidata presidencial. Eso lo está pidiendo él. Por eso yo le pido su reacción. No pide más de Reyes, pide de Evelyn Matei. José Antonio Kast, no sé si usted cree que está utilizando políticamente José Antonio Kast este caso o entiende o empatiza con la molestia que él siente y la petición de que salga Evelyn Matei como líder del sector a hablar. Yo creo que habiendo pedido perdón la persona que hizo las declaraciones, hoy día yo refiriéndome al tema, creo que es suficiente y creo, Mónica, que si Evelyn Matei le preguntaran, probablemente diría lo mismo que yo. Que Andrea Tarciján se equivocó, que pidió disculpas, que no ha encontrado esa declaración ningún tipo de apoyo en ninguna parte, ni siquiera a nivel local, y que probablemente la reacción ha sido desproporcionada. Una persona que no tiene el nivel de micrófono, de influencia, no tiene la cantidad de seguidores en Twitter ni en redes sociales, ha tenido que enfrentar a muchos dirigentes con mucho micrófono, con muchos seguidores, que hace 2 días la siguen criticando cuando ella ya pidió perdón. Insisto, me parece que la reacción ha sido desproporcionada. Quiero llevarlo a otras materias, después puede que volvamos al tema de las gobernaciones, pero antes quisiera preguntarle cuánto le afecta a la UDI, aunque haya renunciado, pero era su diputado, la posibilidad de un desafuero. Hoy día contra Joaquín Lavín, hijo, el diputado, que renuncia a la UDI, pero en el contexto de la investigación por el caso que surge en la Municipalidad de Maipú, ¿qué tanto le ha afectado a la UDI también lo de Katy Barriga, a quien en su momento cuando comenzaron a investigar, yo recuerdo, usted no era presidente de la UDI, pero la bancada completa hablando que aquí había persecución política en la investigación en contra de Katy Barriga? No sé si ya no tienen esa percepción y cuánto le afecta una segunda cosa, que es la del diputado
Joaquín Lavín ya renunció a la UDI, pero hasta hace nada miembro de su bancada. A ver, yo me hago cargo de las definiciones que ha tomado la UDI en los últimos meses, que es desde cuando yo he presidido el partido. Y le quiero decir que, evidentemente, que una perspectiva humana, porque Joaquín Lavín es nuestro colega, uno lo siente por él. Yo me imagino lo difícil que tiene que ser que a su señora, desde ayer está en prisión preventiva, él en la casa tiene un hijo con trastorno del espectro autista, y por lo tanto me imagino que en lo humano es muy complicado. Pero nosotros en esto tenemos que ser claros. La justicia tiene que actuar, nosotros no podemos cuestionar los fallos y los procedimientos que hace la justicia. Creemos que lo mejor es que siempre se actúe con la mayor rapidez posible y se aplique la ley. Y lo que no corresponde, Mónica, es que haya defensas corporativas. Creo que hay que dejar que la justicia actúe, confiar en ella y hacer propio finalmente cuáles las resoluciones de la justicia. Y así como hoy día no cuestionamos la decisión que tomó ayer el Tribunal de Garantía, las próximas acciones que pueda tomar, que pueda hacer relajar, por ejemplo, la medida preventiva, la medida cautelar, tampoco la vamos a cuestionar, hay que dejar que los tribunales actúen. Defensas corporativas no van a haber, solo una solicitud de que ojalá se actúe con la mayor celeridad posible. Ya, o sea, ustedes no califican como Joaquín Lavín de arbitraria la decisión de enviar a prisión preventiva a Katy Barriga. Desde la política no nos corresponde hacer ese tipo de juicio. Yo entiendo que una persona, cuando está en un juicio, algún familiar tiene todo el derecho del mundo a decir lo que opina del proceso. Sí. Pero en el caso nuestro, desde la política, desde el Congreso, lo que nos corresponde es respetar la institucionalidad y la legalidad que nosotros mismos hemos empujado y diseñado, y eso pasa por dejar que la justicia haga su pega sin ningún tipo de defensa corporativa. ¿Se acuerda cuando comenzó el caso, la lista del caso Audios en que fue mencionado, en que está mencionado Andrés Chadwick, que también renunció a la militancia en la UDI? En algún momento, cuando se conoce aquello y se conocen los chats, los WhatsApp, en fin, que tienen que ver con el recibir información, que tienen que ver también con el tema del caso Penta, de la salida que logran fuera de tribunales, confirmada por Juan Pablo Hermosilla, su hermano, con Manuel Guerra, la exfiscal. Bueno, en todo ese contexto al cual me refiero, ustedes dijeron de inmediato, y usted en lo personal dijo, yo confío en la integridad de Andrés Chadwick. Yo quiero preguntarle si respecto a una eventual formalización que fue anunciada hoy día por la fiscal Constanza Encina respecto de Joaquín Lavín, hijo, si usted también diría que usted confía en la integridad de Joaquín Lavín. A ver, yo en esto quiero ser claro. Joaquín Lavín y Andrés Chadwick en parte renuncian a la UDI para evitar que esto salpique al partido, lo cual yo entiendo que es en cierta forma inevitable. Pero desde esa posición yo te digo, Mónica, esto no va a cambiar ni respecto de Katy Barriga, ni de Joaquín Lavín, ni Andrés Chadwick. Acá tiene que operar la justicia con la mayor celeridad posible. Yo entiendo, pero... Yo puedo tener una opinión personal de las personas. Sí. Y de hecho, sobre Andrés Chadwick, dije cuál es mi opinión personal respecto de él como persona, sí, porque lo conozco. Pero respecto de un proceso judicial, lo entiendo. Lo que corresponde es que el presidente de la UDI mantenga sus labios sellados y deje que la justicia haga la pega. Lo entiendo perfectamente. Por eso mi pregunta no va al proceso judicial, sino que yo le pregunto, ¿diría usted lo mismo en términos personales de Joaquín Lavín que lo que dijo de Andrés Chadwick, es decir, que usted confía en su integridad? Mónica, insisto, Joaquín Lavín ya no es militante de la UDI, para él fue doloroso renunciar, pero lo hace justamente para no exponer a la UDI. Si yo hoy día expongo a la UDI, estaría transformando ese gesto en un gesto inútil. Ya, pero estoy hablando del tema personal. De aquí, como lo hizo con Chadwick. No, Mónica, porque da lo mismo, porque yo hoy día soy el presidente de la UDI y por lo tanto mi comentario de cierta forma compromete al partido. Entonces yo, feliz, a cualquier persona que me pregunte le puedo dar mi opinión personal, pero por televisión como presidente de la UDI yo no puedo dar una opinión porque va a ser institucional. Y lo que corresponde institucionalmente... Ya. Lo que corresponde pero haber hecho institucionalmente eso es que sobre nosotros Chadwick no fue un error, respetemos entonces. la justicia.
No, sí, mi pregunta es si no haber hecho Mira, eso entonces sobre Chadwick, si fue un error o no, haber dicho lo que dijo sobre Chadwick y que confiaba en él. Lo dije con dos circunstancias distintas a las que estamos viviendo hoy. Primero, Ya. él era militante del partido. Ya. Y segundo, hasta el momento no ha habido ningún proceso en el caso Andrés Chadwick, distinto a lo que ocurrió en el caso Joaquín Lavín, en el que ya han habido algunas actuaciones judiciales. Y por lo tanto, habiendo actuaciones judiciales, yo me callo y dejo que la justicia actúe. Ya, ok. Quiero preguntarle respecto de otra declaración de José Antonio Kast. Él dijo, bueno, criticó mucho a Carolina Toá respecto al caso Monsalve y dijo que cree que le queda poco tiempo en el gabinete. ¿Usted comparte esa opinión? A ver, yo no estoy metido en la cabeza del presidente Boric y por lo tanto no sé si le queda mucho o poco. Lo que sí sé, y lo hemos dicho con mucha fuerza desde mucho antes del caso Monsalve, es que al equipo de seguridad del presidente, encabezado por la ministra Toá, le quedó grande el poncho. No fueron capaces de controlar el crimen organizado, el narcotráfico, en fin, y todas las cosas que nosotros vemos todos los días. Estamos en récords de homicidios, no habíamos visto nunca algo así, es cosa de ver además lo que ocurrió anoche. No solamente hay un problema cuantitativo, también es cualitativo. Los delitos son cada vez más violentos, son más descarados, son en la vía pública, son sin provocación, como vimos también ayer en el caso de la persona que fue asesinada en Providencia fuera de un McDonald's. Y por lo tanto le hemos dicho al presidente Boric repetidas veces, una y otra vez, que tiene que sacar a la ministra Toá y que tenía que sacar a su equipo de seguridad. Ya sacó a los dos subsecretarios, Monsalve y Vergara. Creo que por el tema seguridad tiene que sacar también a la ministra Toá. De hecho, hace 3 semanas atrás o 4 semanas atrás, el presidente Boric lo dijo con mucha claridad. Sería, abro comillas, dijo, sería ideal que la UDI no me pidiera todas las semanas que saque a la ministra Toá. Cierro comillas. Eso lo dijo un día antes de que explotara el caso Monsalve. Entonces, nosotros hemos tenido esta opinión hace mucho tiempo y creemos que el presidente tiene que entender una cosa, Mónica. Cuando uno es presidente de Chile, la lealtad, en primer lugar, tiene que estar con los chilenos. No puede estar con tus ministros. Y si hay un ministro que no está dando el ancho y que eso afecta a los chilenos, hay que cambiarlo. Porque una lealtad malentendida es poner en primer lugar a tus ministros. Solo para cerrar, ¿qué gravedad le asigna usted al hecho que se haya acogido a trámite, bueno, que se acoja a trámite es eso, digamos, que se acoja a trámite una querella en contra de Serna y de Toá por eventual obstrucción a la justicia? Esto en el contexto del caso Monsalve, de nuevo. Quiero preguntarle qué gravedad le asigna usted y si con todo esto que me decía previo, que es de seguridad más estos temas, si ustedes descartan una acusación constitucional o es una posibilidad abierta en contra de Toá, me refiero. Para cerrar las dos cosas. A ver, vamos con lo primero. En el caso de la querella, que no fue presentada por nosotros, la querella consiste en lo siguiente. Hubo declaraciones de Serna y de Toá que son contradictorias entre sí y que fueron el mismo día. Cuando le preguntan a Toá y a Serna qué conversaron, Serna dice que le comentó a Toá todas y cada una de las diligencias que se habían hecho a propósito del caso Monsalve. Y Toá respondió ese mismo día que a ella no le habían comunicado ninguna diligencia, que solamente le habían comunicado que había una investigación contra Monsalve, o una acusación más bien contra Monsalve en tribunales o en la fiscalía. Entonces, las dos versiones son incompatibles entre sí. Luego, con el tema de las cámaras, con las visitas de agentes policiales a la casa de la presunta víctima, se traba la duda acerca de si aquí ha habido o no un intento de obstrucción a la justicia. De eso consiste la querella que se presentó, eso es lo que los tribunales han admitido a tramitación y ellos determinarán cuál es la versión, si la de Serna o Toá la correcta y si esto implica o no algún tipo de obstrucción a la justicia. También está continuando la querella, según entiendo, el famoso llamado de Carolina Toá al subsecretario Monsalve, que algunos interpretan como una advertencia de que le iban a quitar el teléfono, otros que no, en fin, todo eso tiene que ser investigado. Respecto a la acusación constitucional, nosotros hemos sido muy claros. Acá hay dos personas que son las principales, por decirlo de alguna manera, responsables de lo que está ocurriendo. Hay una persona que es el subsecretario Monsalve, que está acusado de violación. Nosotros no le imputamos ningún delito, creamos una presunción de inocencia, los tribunales dirán si es culpable o no, pero lo que es indudable es que él malutilizó su cargo el tema de las cámaras, el tema del avión, etc. Y el otro responsable es el presidente Boric. Él tomó la decisión de
recabar supuestamente más información, no dar a conocer el caso, no pedirle a su subsecretario Monsalve que le entregara las imágenes a la policía, en fin, él dilató esto, tomó pésimas decisiones, las defendió después, nadie entendió esa defensa y por lo tanto el responsable de esas malas decisiones es el presidente Boric. El caso Toá, por decirlo de alguna manera, el caso Orellana, son, y hay que decirlo con toda claridad porque la gente puede que se olvide, surge de una pelea interna en La Moneda. Cuando la ministra Orellana y la ministra Vallejo se enojan porque dicen que supieron de todo esto por la prensa y que la ministra Toá no les informó nada, siendo que ellas eran miembros del comité político. Bueno, todo eso es un asunto de La Moneda, un tema interno de La Moneda en el que nosotros no nos metemos. Nosotros siempre hemos sostenido lo mismo. Acá los responsables de las decisiones que se tomaron son el subsecretario Monsalve y el presidente Boric. Diputado Guillermo. Y la conclusión de esto, respondiendo a tu pregunta, es que yo no soy partidario y no somos partidarios de una acusación constitucional contra la ministra Toá. Clarísimo, entonces. Diputado, muchísimas gracias en medio de esta jornada súper larga, además, por haber atendido nuestra conversación aquí en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Gracias a ti, Mónica. Buenas noches. Chao. Bueno, durante la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025, una norma aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, la que conversamos recién con el presidente de la UDI, señala que el mandatario, sus ministros y subsecretarios deberán realizarse un test de drogas regularmente. Desde el Ejecutivo respondieron que esa medida no es materia a tratar en medio de la discusión del erario nacional, como nos cuenta María Luisa Carrión. Llévese un pelo, todos los test que quieran, pero lo que más pido a los parlamentarios, hay unos test internacionales que se llaman de coherencia cognitiva y seriedad parlamentaria. Es una discusión muy seria y por lo tanto creemos que hay mecanismos más idóneos para legislar estos asuntos que la ley de presupuestos. Así respondieron algunos ministros de Estado ante lo aprobado por la Cámara de Diputados en Valparaíso. Si la ley así lo determina, todos tendremos que hacerlo. Sin embargo, creo que eso es lo que desvía el foco muchas veces de las necesidades de los chilenos y las chilenas. Es que en medio de la discusión del presupuesto 2025 en la partida que corresponde a la presidencia, se aprobó esta glosa de autoría del diputado Juan Antonio Coloma. En ella se indica que el presidente de la República, sus ministros y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicos ilegales. Lleva casi 3 años la tramitación de un proyecto que presentamos para incluir al presidente, a los ministros, a los miembros del Poder Judicial en el test de droga y el proyecto no logramos que avance. Y la única forma que encontramos fue incorporar una indicación que me alegro que haya sido aprobada también con voto del oficialismo para obligar al presidente, a los ministros y a los subsecretarios, sean quien sea, a realizarse el test de droga. Lo que primero se discutió fue la admisibilidad de la indicación, la que fue aprobada por 75 votos. De allí se entró directamente a la votación de la iniciativa, la que tuvo 4 abstenciones, 35 votos en contra y 81 a favor. Entre ellos, varios parlamentarios oficialistas que, haciendo oídos sordos a lo que indicaba el ministro de Hacienda, que argumentó que esto no correspondía a tratarse de la ley de presupuesto, finalmente dieron luz verde. Yo creo que en esto no pueden haber órdenes de partido. Yo voté en contra. Me parece que esta paranoia que hay con los test de droga me parece desviar la atención y muy poco efectiva en combatir las reales conexiones con el narcotráfico. No, en ningún caso. No creo que sea una paranoia. No. Este es un estándar que ya tenemos en el Congreso Nacional para diputados y senadores y por lo tanto extenderlo al Ejecutivo tiene todo sentido. Mirosevich fue uno de los que aprobó la norma junto a, por ejemplo, Carol Cariola, Marcos Silavaca y Emilia Anullado. La respuesta oficial del Ejecutivo vino en voz del ministro, secretario general de la Presidencia. Lo que necesitamos finalmente, si se va a perfeccionar la normativa vigente, es que se realice a través de una norma de carácter permanente y no de una glosa presupuestaria que tiene una aplicación solo por un año y que no regula todos los aspectos que se requieren para que una normativa de esta naturaleza tenga sentido. Con todo, el debate ya está instalado y no son pocos los que creen que será de difícil manejo. Yo creo que acá la mejor salida es que efectivamente comunicacionalmente que se opongan a esta situación, que lo presenten ante el Tribunal Constitucional, pero que ellos voluntariamente tomen el test o el presidente. O sea, si ¿por qué? Porque acá lo que se está pidiendo, políticamente hablando, son señales más que otra cosa. Políticamente es muy difícil dar una señal de oposición a esta iniciativa parlamentaria porque eso va acompañado de una sospecha y la natural desconfianza por parte de la ciudadanía. Por lo tanto,
es una especie como de encerrona política de la cual es muy difícil salir. El martes, el ministro Mario Marcel señaló que se realizará reserva de constitucionalidad a esta norma, mientras que la discusión en el Congreso continúa. Los partidos oficialistas esperan tratar este punto con el jefe de la billetera fiscal en un tema que todo indica, al menos incomodó al Ejecutivo. La defensa de la exalcaldesa Katy Barriga apeló a la prisión preventiva decretada contra la ex jefa comunal, imputada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Está recluida en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, donde comparte módulo con una de las principales imputadas del caso Audio, Leonarda Villalobos. La nota es de Estefanía Bustamante. No pasó inadvertido que a primera hora de la mañana Joaquín Lavín era uno más en la fila para registrarse como una de las visitas a la cárcel de San Miguel. ¿Van a llamar, diputado? Sí, por supuesto, como todo. Y como todos, tuvo que esperar el diputado y marido de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quien pasó la noche en un módulo de alta connotación social tras ser trasladada directamente a prisión preventiva. Ya parece que hay completo el procedimiento. Pasa un papelito, diputado, ¿no? Ya con papel en mano y luego de varias consultas a la ventanilla, Lavín pudo enrolarse, pero no acercarse a Barriga al menos hasta este viernes, cuando el régimen de visitas se habilite, aunque no sería el único en la fila. No puedo hablar con ella porque ella ingresó ayer en una posibilidad de hablar con ella. ¿Va a poder entrar? O sea, está con las mismas condiciones que le no dio el tribunal. Ninguna encomienda. Perdón, mire, yo voy a dejar, todo el pregunto que usted me está haciendo no tengo la respuesta porque vengo recién llegando, tengo que hacer ingreso al lugar, acercarme, pero cuando tenga alguna información concreta se la puedo dar. Con más preguntas que respuestas, quedó su abogado, crítico de la decisión del juez Hugo Torres del 9º Juzgado de Garantía por decretar la cautelar más gravosa, aun cuando el arresto domiciliario, dice, se cumplió en su totalidad durante 10 meses. Si hay más prueba o menos prueba, no es un antecedente que se utilice para revisión de una medida cautelar. Lo que corresponde a la revisión de la medida cautelar es que si la libertad, es la libertad de la persona que ha estado 10 meses cumpliendo reclusión total domiciliaria, puede cometer algún otro delito, puede darse la fuga o puede entorpecer la investigación. Señor, una consulta, ¿le ingreso a abogado? Te quedamos. Una puerta que podría abrirse para quien está imputada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Es la apelación que prácticamente de inmediato presentó su defensa. Una acción que revisará la Corte de Apelaciones para definir si mantiene o no la prisión preventiva. Doña Katy efectivamente se encuentra bien, está muy optimista, digamos, del recurso de apelación que se presentó, por cuanto nosotros seguimos insistiendo que ella no ha cometido ningún delito y por lo tanto esperamos que al final del camino judicial esto se va a aclarar. La medida cautelar que correspondía ante la gravedad y la reiteración de este tipo de delitos era la prisión preventiva. Yo no quiero hacer de esto una trinchera política, decir que ahora es la izquierda, ahora es la derecha. Sabemos lamentablemente que la corrupción está presente en todos los espacios políticos y en muchos espacios de la sociedad. La cautelar que hoy cumple Katy Barriga fue solicitada por el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú, que ya había pedido al tribunal que retuviera las ganancias que recibiera la exalcaldesa en una plataforma de contenido para adultos. Ese daño tiene que ser reparado en algún minuto y la forma que pueda ser reparado en caso de que se compruebe el delito es devolviendo recursos. ¿De qué manera hacen eso las defensas? Tratando de resguardar o cautelar los recursos que en este caso el eventual culpable pueda estar generando independiente de la actividad económica que éste desarrolle. La ex jefa comunal comparte módulo con la abogada Leonarda Villalobos, una de las principales imputadas del caso Audio. Los abogados de ambas cuestionan que no existe un lugar especial para mujeres acusadas de delitos económicos. Nuevamente volvemos a ver una situación en la que hay una mujer que está imputada por un delito económico. Es el módulo llamado de alta connotación, que es un módulo que no hace diferenciación por delitos, sino que por la connotación pública que genera el ingreso de las internas. Queda en evidencia que la situación fáctica de las personas que están imputadas por delito económico, mujeres, es muy distinta a las personas. En el caso de Leonarda Villalobos. Y eso es algo que el Estado de Chile, me imagino, que tiene que solucionar. En el caso de Leonarda Villalobos, por ejemplo, se investiga si hubo amenazas de otras reclusas al interior del recinto, mientras que la exalcaldesa Katy Barriga cumplirá prisión preventiva al menos por los 90 días que dure la investigación, salvo que prospere la apelación de su defensa.
Continúa el despliegue de campaña de Claudio y Francisco Orrego. A pocos días de la elección, el actual gobernador volvió a publicar videos con jefes comunales de la oposición, desestimando la exigencia que le hicieron desde ese sector. En tanto, y pese a estar juntos en una actividad de campaña con María José Hoffman en Valparaíso, los líderes de Demócratas siguen divididos en el respaldo a los candidatos en la región metropolitana. Colomba Eichholz nos cuenta. Un nuevo día, un nuevo despliegue de campaña. Esa ha sido la tónica de los candidatos a la gobernación de la región metropolitana, Claudio Orrego y Francisco Orrego, a quienes ya les quedan pocos días para enfrentarse en una segunda vuelta. Y es que ante el tiempo acotado que tienen los candidatos para convencer a la ciudadanía de elegir sus proyectos, continúan los desencuentros por las estrategias electorales que ambos han desplegado. Debo reconocer el trabajo, el compromiso que tiene Claudio Orrego con Paine, con las comunas rurales. Lo he visto, Claudio, te lo agradezco el día de hoy. Muchas gracias, Claudio, de verdad. Gobernador, para nosotros de verdad, nuevamente un gusto tenerlo en nuestra comuna, ya, porque sabemos el compromiso y el cariño que le tiene a Win. Y hoy día, qué mejor que ver el antes y el después en unas veredas que de verdad que vienen a mejorar la calidad de vida, principalmente de nuestros adultos mayores y de toda la comunidad. En el caso de Claudio Orrego, registros como estos que protagonizaron los jefes comunales opositores de Paine y Win en el pasado son los que se continúan difundiendo en redes sociales para demostrar, según él, su trabajo transversal como gobernador estos últimos años, estrategia que desde la derecha ya habían tildado de deshonesta por tratarse de declaraciones antiguas de quienes hoy apoyan a su contendor. Ahora, pese a la molestia generada, la difusión continuó. Le pedimos por favor, y de todo corazón, que deje de hacer esto. Ayer se lo pidió Evelyn Matei a través de Twitter. Te lo pedimos de corazón, por favor. No sigamos confundiendo a la ciudadanía. No nos vistamos con ropajes que no nos corresponden. Si nos queremos vestir con ropajes ajenos, yo invito a Claudio a ponerse la guayabera. Son declaraciones públicas, no son declaraciones privadas, no es algo que nosotros hayamos tergiversado. En consecuencia, me llama la atención que a alguien le moleste que algo que dijo en su momento, salvo que considere que eso no fue así. Pero yo he trabajado 3 años y medio con Evelyn Matei, hemos tenido un proyecto importante como la Nueva Alameda, en que nos hemos puesto de acuerdo. Acuerdos que han quedado atrás. La oposición busca posicionar esta elección como un plebiscito al gobierno en aquellas regiones donde se disputa el cargo entre un candidato de derecha y otro más cercano al oficialismo, postura de la cual los aspirantes a Valparaíso, Rodrigo Mundaca, la Araucanía, René Zafirio y la región metropolitana, Claudio Orrego, han buscado desprenderse. Francisco Orrego y su campaña están llevando esto a una antesala de una campaña presidencial con una activa participación de la candidata Evelyn Matei, lo cual tiene un riesgo, que si Claudio Orrego vence por amplio margen o por un margen sustantivo a Francisco Orrego, eso puede dañar también la imagen de Evelyn Matei. Quienes también han puesto su imagen en favor de los candidatos de la oposición en diferentes regiones son, de hecho, excompañeros de Claudio Orrego en la DC. Demócratas, liderado por la senadora Jimena Rincón, oficializó el apoyo de su partido al aspirante de Renovación Nacional en la región metropolitana. Claro que con quiebres entre medio, hubo quienes desistieron del llamado institucional y eligieron otro camino, el que terminó por generar asperezas entre los dirigentes, los mismos que se reunieron este miércoles para adherirse a la campaña de María José Hoffman en Valparaíso. Pero las esquirlas de la gobernación metropolitana seguían presentes. La democracia nunca debe generar asperezas. Tenemos opiniones distintas, yo doy cuenta de un voto de minoría y espero que se respete. La decisión mayoritaria de Demócratas ha sido apoyar la candidatura de Francisco Orrego, por coherencia, por convicción, porque él tomó posiciones que no eran las que el partido estaba defendiendo y porque, como lo ha dicho muy bien la jefa de bancada de diputados, él va en una alianza con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Así también lo planteó la diputada de Demócratas, Johanna Pérez, reconociendo que les hace ruido apoyar al mismo candidato que el Partido Republicano, pero eso es ser parte de ser de centro y hay que aguantar este chaparrón. Efectos colaterales en Demócratas de una disputa electoral entre ambos Orregos que no da tregua. Donald Trump confirmó que Elon Musk será parte de su gobierno. El multimillonario dueño de SpaceX y además de Tesla
ya había apoyado al republicano durante toda la campaña y ahora se confirmó que va a liderar el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos. Pilar Gutiérrez nos cuenta cuáles son las tareas que va a realizar en una decisión que también ha desatado cuestionamientos sobre conflictos de interés. El apoyo de Elon Musk fue el más notorio, efusivo y hasta el más polémico de la campaña de Donald Trump. Ahora el presidente electo de Estados Unidos dio un paso más y confirmó que el dueño de Tesla, SpaceX y la red social X será parte de su gobierno. Me complace anunciar que el gran Elon Musk, en colaboración con el patriota estadounidense Vivek Ramaswamy, dirigirá el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi administración desmantele la burocracia gubernamental, reduzca el exceso de regulaciones, reduzca los gastos innecesarios y reestructure las agencias federales, algo esencial para el movimiento Salvar a Estados Unidos. El republicano ya había adelantado durante su campaña la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental y la posibilidad de que el hombre más rico del mundo la encabezara. Crearé una comisión de eficiencia gubernamental encargada de realizar una auditoría financiera y de desempeño completa de todo el gobierno federal y hacer recomendaciones para reformas drásticas. Necesitamos hacerlo. Y Elon, como no está muy ocupado, aceptó encabezar esa tarea para nosotros. Y es que una de las promesas de campaña de Donald Trump fue contener el gasto fiscal, y esta institución estaría a cargo de cumplir aquello, reduciendo la burocracia estatal y los gastos públicos. Todo esto brindando asesoramiento y orientación externa al gobierno, con un enfoque empresarial, según expresó Trump en el comunicado. Todo el gasto gubernamental son impuestos, entonces ya sea que se trate de impuestos directos o de gasto gubernamental, o se convierte en inflación o en impuestos directos, su dinero se está desperdiciando y la eficiencia del Departamento de Gobierno va a arreglar eso. Fue lo que dijo Elon Musk durante la campaña, antes de que se confirmara que lideraría el organismo. El dueño de Tesla mostró su apoyo al candidato desde el inicio y, por ejemplo, donó $200 millones a la campaña del republicano. Elon Musk es un personaje controversial y ha hecho todo tipo de cosas, incluyendo esas rifas de $1 millón. No era a quienes apoyaran a Trump, porque no podía saber si apoyaban a Trump o no. Cada uno vota en secreto y no otro lo puede saber. La rifa era entre aquellos que se inscribían para votar, porque en este país no es obligatorio el voto. El nuevo departamento también será conocido como Doge, por sus siglas en inglés, que además hacen referencia a Dogecoin, la criptomoneda que Elon Musk promueve. La entidad entonces estaría a cargo suyo y también de Vivek Ramaswamy, quien se postuló para las primarias presidenciales del Partido Republicano este año y que luego de salir en cuarto lugar entregó su apoyo a Donald Trump. Ambos empresarios se pronunciaron a través de X. Todas las acciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental se publicarán en línea para lograr la máxima transparencia. Cada vez que el público piense que estamos cortando algo importante o no cortando algo que es un desperdicio, háganlo saber. También tendremos una tabla de clasificación para los gastos más increíblemente tontos del dinero de sus impuestos. Eso será extremadamente trágico y extremadamente entretenido. Durante los últimos 2 años, la Corte Suprema ha dictaminado que el Estado administrativo se está comportando de manera tremendamente ilegal. Pero darle una palmada en la muñeca a la burocracia no resolverá el problema. La única respuesta correcta es una reducción masiva. Los dos empresarios intentarán mejorar la situación fiscal del país, que este año alcanzó un déficit de $1,8 billones, el más elevado de la historia, excluyendo los años de pandemia. Sus labores terminarán el 2 de julio de 2026, cuando se cumplan 250 años de la independencia de Estados Unidos. 9 de la noche con 42 minutos. De inmediato nos acompaña Alicia Contreras para revisar todas las informaciones y hay más sobre Donald Trump. Exacto, tenemos harto que revisar, así que lo vamos a hacer más rápido. Pero vamos a partir en Brasil, porque hace poco se conoció que hubo 2 explosiones en la Plaza de los 3 Poderes Políticos en Brasilia. Son imágenes que nos llegan hace poco. Hubo 2 explosiones, un muerto y un auto quemado. No se sabe qué fue lo que pasó, pero ya se está investigando. El tribunal
El edificio del Tribunal Federal ya fue completamente evacuado, no hay jueces heridos. También se confirmó que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva no estaba en el lugar, sino en su residencia a 4 kilómetros de la zona, y ya la policía investiga si hay más explosivos. Se desconoce qué fue lo que pasó, solo se sabe hasta ahora que hay un muerto y un auto quemado en esta plaza de los tres poderes políticos en Brasil, y vamos a estar atentos entonces a lo que pase en el lugar. Y nos vamos ahora a Estados Unidos, porque hoy día hubo un momento muy importante. Donald Trump regresó a la Casa Blanca, ahí fue recibido por el presidente actual Joe Biden en un acto político tradicional que, ojo, había sido el mismo Donald Trump que lo había roto cuando él no recibía a Joe Biden en 2020. Acá por suerte no le pagaron con la misma moneda, me parece importante obviar. Exacto. Y es por eso que se hace este acto, como para comprometerse a una transición pacífica del poder. Ahí se vieron bastante cómplices, los dos sonriendo, que fue bastante distinto a lo que vimos en la campaña presidencial. Y acá Donald Trump llega como el gran triunfador, como el ganador, que es básicamente lo que a él le gusta. Tenemos las declaraciones que surgieron ahí en esta breve encuentro frente a los medios, y después se reunieron durante 2 horas. Revisemos. Felicitaciones, buscamos una transición, como se dice, fluida. Nos aseguraremos de que sean acomodados cuando sea necesario. De eso hablaremos hoy. Bienvenido de regreso. Muchas gracias. La política es dura y en muchas ocasiones no es un mundo muy agradable. Pero hoy es un mundo agradable y lo aprecio mucho. La transición ha sido sin problemas, será lo más fluida posible y lo aprecio mucho. 2 horas se reunieron después de esto, Joe Biden y Donald Trump. También estuvo presente la esposa de Joe Biden, Jill Biden. Melania no estuvo, eso sí, presente, y al parecer no va a pasar mucho tiempo en la Casa Blanca, es lo que se especula. La vez pasada se había dicho lo mismo, pero al final terminó yendo harto. Hay que ver qué va a pasar con Melania. Sin embargo, Donald Trump sigue realizando sus nombramientos y realizó algunos muy importantes. Y uno muy polémico, entre todos uno súper polémico. Partamos primero con Marco Rubio, que ayer ya lo hablábamos. Finalmente es el secretario de Estado, el jefe de la diplomacia. Al parecer se escogió por su política más agresiva que él pretende realizar de Estados Unidos con China, también contra Cuba e Irán. Y recordemos también que fue él quien dijo que en Chile había nexos con Hezbollah. Marco Rubio entonces confirmado como secretario de Estado. Y tenemos el siguiente apoyo a Matt Gaetz, polémico congresista estadounidense que va a ser el fiscal general. ¿Por qué es polémico? Porque la Cámara de Representantes, la Comisión de Ética, lo está investigando por una presunta relación sexual con una menor de edad, por consumo de drogas y también por recibir favores y privilegios. Ahora, él renuncia a la Cámara de Representantes para asumir entonces como fiscal general, y también se va a hacer cargo de los 4 procesos entonces que enfrenta Donald Trump. Su primer acto probablemente va a ser despedir al fiscal que lo está investigando en Washington. Un nombre que va a ser importante entonces. Huele increíble que ponga a alguien con ese historial. Exacto. Y tenemos un tercer nombre también que fue polémico en el siguiente apoyo. Ahí lo vemos, Mike Huckabee. Él es el ex gobernador de Arkansas, va a ser el nuevo embajador de Estados Unidos en Israel, y también ha generado noticia porque él ha tenido declaraciones en que no reconoce los asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania. O sea, no los reconoce como ilegales. Exacto, que así lo dice el derecho internacional, y también dice que no existe una definición tal de palestino, que acá hay árabes e israelí, pero no palestino. Y eso fue celebrado, por supuesto, por Israel, que ya quieren trabajar en conjunto entonces con Mike Huckabee, que además señalan que ellos van a luchar por extender el territorio de Israel. Polémicos nombramientos que siguen entonces por parte de Donald Trump, que ya está afinando su gabinete. Y nos vamos rápidamente ahora. Después tienen que pasar por la confirmación del Senado, pero que es más bien simbólica porque tiene la mayoría. Bueno, otro hito importante hoy día, se confirma que el Partido Republicano va a tener el control de la Cámara de Representantes, además del Senado.
Pasamos ahora a Argentina, donde Vamos también Argentina. hubo noticia. Cristina Fernández se confirmó, un tribunal de apelaciones confirmó su sentencia a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua de cargos por delitos de corrupción. Ahora, esto no significa que va a ir a la cárcel porque aún le queda a la Corte Suprema, que probablemente va a apelar Cristina Fernández y que no tiene plazos. Entonces pueden pasar años sin que Cristina Fernández llegue a la cárcel. Por su edad. Por la edad que tiene, exacto. Según la legislación argentina, tal como fue el caso de Menem, puede cumplir después arresto domiciliario si es que fuera ratificada firme la condena. Exacto, más de los mayores de 70 años tienen este privilegio y ella tiene 71. Sí, así que... Aquí llegamos al Conexión. Perdón, al comentario internacional. Exacto. Pero los invitamos a ver Conexión Global Prime. Muy bien, Alicia. Te ganaste puñito de esta jornada porque hoy el tema va a ser Estados Unidos, evidentemente, los nombramientos y también cómo se proyectan las consecuencias para América Latina, qué reflexiones nuevas hay de las razones de la derrota de Kamala Harris y del triunfo de Donald Trump. Bueno, de eso y más con 3 estupendos invitados hoy día en Conexión Global. Después de CNN Prime, nos vamos termina CNN Prime, pero viene Conexión Global Prime con el tema de Estados Unidos. Quieren enterarse de lo último, las reflexiones, los nombramientos, en fin, todo eso ahora. Y después se quedan en estupenda compañía, después de Conexión Global Prime, con Fernando Paulsen con Última Mirada. Miércoles 13 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas.